Dos palabras simplemente de qué es Auren. Auren es la primera empresa de capital español como firma profesional. Somos la séptima del mercado, muy humildes, muy españoles, pero somos ya multinacional española, estamos en 12 países y estamos, pues bueno, haciendo todos los servicios profesionales que hacen las Big Four, aunque están a años luz. Ahora que tiemblen, que estamos aquí los españoles y queremos poco a poco ir avanzando, ¿no? Lo mejor que tiene Auren es un gran equipo, una gran persona, y vais a ver aquí a dos socios que son la creen de nuestra firma y que la verdad se ha dicho que esta es vuestra casa. Yo no quiero vender mucho más, porque al final el que mucho vende, poco. Y yo, como soy de Palencia y lo de Palencia somos muy escuetos en palabras, deciros que lo que sí que es verdad es la gran pasión que vais a ver que ponemos en estos temas que nos preocupa mucho, el tema de las finanzas y el tema de las finanzas sostenibles. En la parte de las finanzas tendremos a Maya, que es una gran socia que está en el área de corporate, y luego tendremos a Rodrigo, que es nuestro baluarte en los temas medioambientales. Ambos dos estarán aquí luchando en el tema. Y nada más, pues deciros que muchísimas gracias, que es un placer recibiros, y más cuando en la otra asociación que lo organiza, pues hay una persona como es Joaquín Garralda, ¿no? Joaquín y yo, vamos a decir que éramos jóvenes, pero éramos jóvenes cuando nos conocimos en el Instituto de Empresa. Yo siempre he dicho que empecé muy joven a ser profesor del Instituto de Empresa, tenía 30 años, ¿no? Pero la verdad se dicha, me marcó muchísimo. Estuve pues, 10 años o 12 años dando clase y tenía un gran profesor, que era Joaquín, ¿no? Con lo cual, además, dábamos unas clases. Yo en ese momento estaba en el grupo SWEP y me encargué del código Carbury, que era un código ético muy potente, que mucho de los códigos éticos que tenemos aquí en Auren procede de ese código ético que tenía Carbury en el mundo de los negocios. Y me acuerdo eso, que él me pedía que yo lo explicara allí, y le explicaba que me tocaba a veces difundirlo en países como Marruecos, Argelia, y podéis imaginar decir que la mujer era igual que el hombre en Marruecos y Argelia, pues bueno, algún gorronazo sí que me he llevado, pero bueno, todo era porque había que defender claramente principios en los años 90 que ahora mismito ya están establecidos y que son claramente muy beneficiosos. Pues qué deciros de la finanza sostenible. No hay finanzas sin que sean sostenibles, y nosotros creemos firmemente en el tema. Creemos que esto no es una moda, creemos que esto no es una cosa pasajera, creemos que esto está para quedarse, porque creemos que la sostenibilidad de la empresa es fundamental. Y nosotros lo único que tenemos en Auren es nuestra cultura, una cultura que nos hace que somos en la firma profesional que tenemos menos rotación de personas, simplemente porque somos muy humildes, muy honestos, y decimos que lo fundamental son las personas. No lo decimos, lo creemos y lo actuamos. Y con esa filosofía pues intentamos que se traslade en toda nuestra intervención. Por eso nuestros valores son de cercanía, de ser, digamos, muy bajado a tierra y muy pragmáticos. Y nada más, pues oye, que esta es vuestra casa. Si sois del Real Madrid, ahí tenéis la catedral, no digo nada más, y si no sois del Real Madrid, pues bueno, ahí tenéis unas buenas vistas. Y nada, pues deciros que bienvenido a esta vuestra casa. Y dejo a Joaquín. Buenas tardes y muchísimas gracias, por supuesto, a Auren y a Javier. Vamos, antes hemos hecho bromas de... Ahora, no sabéis qué profesor más bueno era, ¿eh? Estuvo ahí de unas notas estupendas, los alumnos contentísimos, o sea que verdaderamente, si algo yo le ayudé, desde luego él era un alumno estupendo. Bien, entonces, y voy a añadir algo más, dice, bueno, somos muy humildes, pero tenéis un éxito importante, ¿eh? Porque es que hay una penetración encomiable. Bueno, pues quisiera decir unas palabras de la clausura, porque esta es la clausura de la semana de ISR, que ya son 14 días, que es curioso, pero
principio era más fácil cuando era casi todo en Madrid, pues planificarlo una semana, y en la medida que nos hemos ido a otros sitios, pues es muy difícil. Y por eso quisiera nada más que reflejar los temas sobre los que estamos tratando. La ventaja de la semana ISR, tal como lo concebimos, es qué está ocurriendo, qué es lo más interesante de destacar. Y bueno, pues voy a hacer una breve referencia a los eventos que ha habido. Empezó con el 31 de mayo en Madrid, con Fonditel fue quien nos acogió, y el tema era factores de sostenibilidad en los planes de pensiones de empleo. Ese es quizá el único tema que siempre repetimos por primera vez, o sea, en la semana, que es la primera sesión, porque es muy relevante, y no se nos olvide que al principio Spainshift, que tiene 5 grupos y uno de ellos son los sindicatos, pues han sido muy relevantes para el impulso en España de la inversión de las finanzas sostenibles. Entonces ese es el primer día, que como digo, en Fonditel, aquí en Madrid. Segundo día en Málaga, que además está aquí, es el presidente que nos acogió, en el cual el tema era las dimensiones de la Silver Economy desde las finanzas sostenibles. Este es un tema que a lo mejor dice, no, Silver Economy para un lado, las finanzas por otro, pero no, con nada que profundizas te das cuenta. Entonces, bueno, pues eso es lo que estuvimos tratando. Perdón. Tercer día fue en Murcia, y entonces alianzas público-privadas para las finanzas sostenibles. Es decir, darnos cuenta que no solo se trata de los el BlackRock, siempre se dice esa palabra, como la gestora mayor del mundo, sino también que hay el sector público, y por tanto esto tiene que ver con las finanzas sostenibles y cómo se hacen alianzas público-privadas. A continuación tenemos en Santander, Sanfi, nos acogió Sanfi, pues estrategias para el desarrollo rural desde las finanzas sostenibles, que este es un tema muy importante, que también vemos Europa, que se preocupa de la transición justa, no dejar a nadie ni a ningún lugar detrás. Entonces, bueno, pues tratamos sobre esos temas. A continuación, en Barcelona, acogidos por Barcelona Center Financial Europeu, me parece que lo debió decir mal, pero bueno, Centre Financier Europeo. Ahora le he cambiado el acento. Entonces era sobre tendencias de futuro en la inversión sostenible. Es decir, ya mirábamos hacia adelante. En Valencia, bueno, la sostenibilidad como clave de las decisiones de inversión y financiación, ya no solo es fondos de inversión, sino ya financiación, que cada vez está teniendo más importancia, que ahí nos acogió Ética. En Bilbao, las regiones como catalizadores de la inversión sostenible, las regiones tal vez tienen capacidad de emitir, y luego también tienen muchos fondos con todas sus obligaciones de las pensiones, que nos acogió Seed Capital de Vizcaya, y la clausura hoy sobre el tema análisis de fondos sostenibles, plataformas de fondos Spainshift. Esto es muy interesante, que va a haber una presentación que creo que es interesante, porque en Spainshift nosotros tenemos 2 plataformas, quizá las más, yo creo, las líderes, que es una de Morningstar y la otra es de, bueno, pues en España, que es MSCI, el representante de España. Entonces, bueno, pues tienen cada uno sus distintos datos, pero lo que se trata es de decir qué es lo que hay, con los famosos artículo 8 y artículo 9 que todos hemos oído hablar. Es decir, y con esto acabo mis palabras, esto es una serie de intervenciones en distintas ciudades, tratando de los temas más novedosos y tratando de, bueno, pues descubrir oportunidades y riesgos, como siempre es la otra cara de la moneda, del tema de las finanzas sostenibles, que se está abriendo más. Ya no es solo los fondos éticos, que hace mucho tiempo que era solo casi exclusión, sino ahora es mucho más complejo, hay todo tipo de productos financieros alrededor de las finanzas sostenibles, que están sufriendo. Si se fijan, pues bueno, en ningún momento vamos a hablar regulador, que es raro, porque las finanzas sostenibles siempre hay que hablar de que el regulador, el tsunami regulatorio, pero bueno, yo creo que eso lo dejamos para otras intervenciones. Aquí vamos a ver mirando más hacia el futuro. Muchísimas gracias Javier, a Euren, y adelante con el siguiente ponente, que es Alejandro, que va a hacer esto.
sí se me escuchará. Bueno, muchas gracias, Javier y Joaquín, por la presentación y, bueno, pues Auren sobre todo por el espacio, ¿no? Bueno, pasamos a la primera mesa de hoy, dedicada, como ha dicho Joaquín, a la plataforma de fondos de Spainshift y concretamente a la presentación, la primera presentación de unos informes sobre los fondos sostenibles comercializados en España, que hemos denominado trackers. Bueno, tenemos en la mesa primero a Pablo Esteban, subdirector general de Spainshift. Yo voy a hacer esta breve introducción de la plataforma y de los informes y luego tenemos a los dos expertos de los proveedores de la plataforma de fondos. Por un lado, Enrique Velázquez, socio fundador de V2, y Francisco Esteban, Senior Data Consultant de Morningstar. Bueno, como ha dicho antes Joaquín, tenemos una plataforma de fondos en Spainshift, ya muchos lo sabréis, donde conviven dos herramientas, Morningstar y V2 por un lado. Y bueno, pues estas herramientas lo que se pueden encontrar son los fondos comercializados en España, catalogados como artículo 8 y artículo 9 de la SFDR, y pues cada uno con sus herramientas hay una herramienta de búsqueda con diferentes filtros y variables internas en las que poder filtrar y encontrar pues eso, fondos que se acomoden a las preferencias de cada uno, de cada una. Pero bueno, a raíz de esta colaboración con ambos proveedores, quisimos ir un poco más allá en los últimos meses y bueno, pues hemos empezado esta colaboración donde hoy se presentan los primeros trackers de fondos comercializados en España, artículo 8, artículo 9. Hoy presentamos dos informes, el tracker V2 Spainshift y el tracker Morningstar Spainshift. A partir de estos QRs, espero que podáis acceder a ellos. y bueno, pues voy a comentar un poco unas pinceladas de cada uno de ellos para luego ya en la conversación entrar más en detalle, en profundidad, con los servicios que ofrecen cada uno y un poco qué se trata en los informes. Por un lado, el tracker V2 Spainshift nos hemos centrado más en pues el patrimonio nacional a cierre de 2023 de los fondos nacionales, el número de fondos y pues, la distribución de los artículos 8 y 9 según pues, diversas variables que ofrece V2, como es el tipo de activo, el rating MSCI o el rating V2. Por otro lado, en el tracker Morningstar Spainshift nos hemos centrado también a partir de la base de datos de Morningstar, de los fondos comercializados en España, artículo 8 y 9, en métricas, pues, por ejemplo, de temáticas de impacto, exposición a controversias o la consideración de PIAs, alineación de taxonomía, entre otras. Voy a pasar brevemente a, como digo, dar unas pinceladas de las conclusiones de ambos informes. Siempre tenéis ahí para acceder a los mismos. En el caso de V2, bueno, pues sí que hemos visto, ¿no? Como que el peso de los fondos nacionales, tanto artículo 8 y 9, tienen todavía capacidad de crecimiento respecto a fondos internacionales comercializados en España, pero sí que es cierto que en conjunto también el mercado de fondos artículo 9 todavía es pequeño a cierre de 2023. Un aspecto también destacable es, por ejemplo, el tema de las aportaciones netas, que creo que saldrá a lo mejor luego durante el debate, que bueno, pues se contraponen, ¿no?, las aportaciones netas de los fondos artículo 8 nacionales respecto a los fondos artículo 9 o el resto de fondos. Y una cosa también que queremos destacable del informe de V2 es esa relación positiva que parece existir del rating de MSCI, de sostenibilidad de MSCI, y los fondos registrados como artículo 8-9. Es decir, en aquellos fondos con ratings MSCI más altos, normalmente el peso de los artículos 8 y sobre todo artículo 9 crece. Por otro lado, en el tracker Morningstar Spainshift, como digo antes, pues nos hemos fijado más en temas, por ejemplo, como exposición a controversias, lo que se ve en que los fondos comercializados en España, alrededor del 90% de los fondos artículo 9 no tienen exposición a controversias, como pueden ser armas, controversias severas, tabaco. Estos valores son normalmente menores en el artículo 8.
En el caso del porcentaje mínimo de inversiones también se ven diferencias considerables entre artículo 8 y artículo 9, como se muestran los datos y que podéis ver en el informe. Y bueno, finalmente, por ejemplo, también en la consideración de PIAs, sí que vemos que pues, más del 90% de fondos artículo 9 invierte tomando en consideración al menos alguna PIA, y bueno, pues estos valores también se muestran menores en los artículos 8, sobre todo nacionales en comparación al resto. Y bueno, pues pasamos entonces a la mesa, ¿vale? A la conversación, y yo voy a hacer una pregunta general a ambos, introductoria, de bueno, pues vuestra valoración respecto a las conclusiones presentadas, a los informes que presentamos hoy, y un poco eso, que me digáis bueno, valoración, opinión al respecto. Si queréis empezamos por Enrique, que tengo más cerca. Comentas el informe de V2 y luego Francisco. Perfecto. Bueno, nosotros en primer lugar agradecer a Spensive, como siempre, pues que nos proponga para cerrar esta jornada. También a Auren por alojar este evento y encantado de compartir con Morningstar que bueno, nos unen valores de fomentar la cultura financiera y la inversión sostenible, sobre todo en este foro. Estamos de enhorabuena porque bueno, hace 10 años que iniciamos la colaboración con Spensive. Nosotros fuimos los pioneros en lanzar la plataforma de fondos ESG y como anunciamos el año pasado en estas mismas jornadas, pues íbamos a trabajar en este tracker. Creo que es relevante, digamos, tener una foto que Spensive, dentro del ámbito de la promoción y la difusión de la inversión sostenible, pues exponga lo que es una radiografía del comportamiento de la industria, ¿no? Es relevante. Y en ese sentido, pues participar nosotros, pues la verdad que nos sentimos muy satisfechos. Del informe, pues si entramos a valorar lo que es el informe, pues digamos el primer número grande que consideramos relevante, pues es que el 34% del volumen de fondos de inversión nacionales pues sigue estrategias que aplican criterios ASG. Esto conviene ponerlo en perspectiva porque hace 5 años, nosotros que llevamos tiempo, digamos, dando visibilidad a la evolución de la industria, pues representaban el 0,81%. Es decir, con lo cual es importante dar relevancia. Como bien has comentado, Alejandro, sí que creemos que bien los artículos 8 son los que aglutinan la mayor parte del patrimonio, creemos que hay margen en los artículos 9 para crecer, porque exclusivamente representan un 1%, ¿no? Desde el punto en términos de vehículos, cuando hacemos el análisis, ahí sí que también vemos que hay recorrido. En el propio informe se muestra, a nivel europeo, en términos generales por domicilios, pues podemos aproximadamente decir que hay un 35% del universo de vehículos que siguen criterios ASG, frente no llega al 20%, un 17, un 18% que ha crecido, es verdad, este año, del 22 al 23, pero no ha crecido en exceso. Hay un margen de crecimiento importante. Con lo cual, en definitiva, pues creemos que es necesario, digamos, tener un punto de visibilidad pues en estas jornadas para ver cómo es la foto, cómo está evolucionando la industria ESG en materia de los fondos. Sí, gracias. Francisco. En primer lugar, como ha comentado Enrique, gracias a Spensive y a Auren por invitarnos a este evento. En relación al informe, ¿vale? Una cosa importante es que es cierto que en el último año ha habido un mayor porcentaje de fondos que son artículo 8, en torno a un 48% en términos de España, y en términos de Europa ese porcentaje es un pelín mayor, estamos hablando de alrededor de un 60%. Para los artículos 9, efectivamente, como ha comentado Enrique, el porcentaje es inferior, estamos hablando de un 4,5% en España y de un 5,5%, casi 6% en Europa, con lo cual
evidentemente hay un crecimiento, un posible crecimiento que a lo largo de estos años o a lo largo de los próximos años veremos en la industria. Respecto al informe, otra cosa que podemos mirar en el informe es la posibilidad de incluir esos PIEs, ¿vale? Que ya has mencionado en las conclusiones, y asimismo el hecho de que al menos un 90% de los fondos, ya sean internacionales o españoles, ¿vale?, tienen al menos una consideración de PIE en sus decisiones de inversión. ¿Vale? Eso es básicamente, a grosso modo, el informe. Gracias. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a tocar algunos puntos sobre el informe y, en primer lugar, pues agradeceros muchísimo a ambos, Enrique y Francisco, pues la colaboración, ¿no?, en este mercado tan dinámico y que ha evolucionado tanto y que ha estado evolucionando también de la mano de la regulación. Pues precisamente los datos es la parte fundamental, ¿no? Entonces, todo el trabajo que venís realizando para capturar esos datos y aportar valor, pues nos parece tremendamente interesante, y ese es el objetivo que desde Spensi, para ver y mostrar todo ese valor que estáis aportando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Enrique, un poco profundizar, ¿no? Has hablado un poco del comportamiento, un poco de los fondos, ¿no?, que es dinámico. Y hemos visto cómo en el año 2022 ha sido un año difícil en el mercado de capitales, y en el año 2023 que hemos un poco también reflejado el comportamiento de los fondos SFCR en el informe. Me gustaría un poco que comentaras cómo habéis visto vosotros la evolución del comportamiento en los fondos artículo 8 respecto a lo que son las aportaciones netas. Si han sufrido más que otros fondos, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Sí, bueno, en el estudio se refleja que ha habido reembolsos, pero de una explicación sencilla y clara. No tiene una motivación de que, digamos, haya habido salidas porque la gente, digamos, no quiera seguir, digamos, las inversiones en criterios ASG, sino ha sido motivada principalmente porque en este nuevo entorno de mercado, sabéis que el mercado español es un mercado de distribución, y como mercado de distribución, pues el inversor, que también sabéis que es un inversor mayoritariamente conservador, en un entorno, en una situación de mercado como la que estamos viviendo, los productos monetarios y renta fija pues están tirando bastante. Y en particular, estas casas de distribución, que son las que mueven el mercado, pues han lanzado fondos de rentabilidad objetivo. Ahí, digamos, nosotros analizando en profundidad, pues se ve que hay captaciones netas por parte de 11.000 millones de fondos a vencimiento, con lo cual ha habido un trasvase de lo que son fondos mixtos y renta variable, que en el anterior entorno de mercado los inversores conservadores estaban ahí, a productos de monetarios, renta fija y fondos a vencimiento. Por lo tanto, la primera razón por qué ha habido reembolsos, porque se han ido directamente a fondos a vencimiento, y es una realidad que llevamos tiempo viviendo, los que llevamos mucho tiempo en la industria, que hay un inversor que se deja guiar mucho directamente por la rentabilidad. Producto, digamos, con rentabilidad objetivo, donde le están ofreciendo una rentabilidad bien garantizada o no, pero de un 3%, pues le resulta muy atractivo. Y si estaba en una cartera conservadora que seguía criterios ASG, pues se ha ido a esos vehículos. De todas formas, aunque ha habido reembolsos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de patrimonio, no digamos, el efecto mercado, que sabéis que el mercado el año pasado estuvo muy positivo, pues la han paliado. De tal manera que es verdad que ha habido reembolsos netos, pero principalmente ha sido por eso, se han ido a fondos a vencimiento. Como segunda razón, podríamos decir también que hay también se puede ver en el propio estudio, cuando haces la distribución por gamas, en cuanto a tipología de vehículos, ves que digamos, los productos ASG que siguen criterios ASG en fondos monetarios y renta fija, el número de vehículos es inferior al número de vehículos mixtos y renta variable. Es decir, hay menos oferta también ASG. Ese podría ser un segundo componente que lo justifica. Pero cuando profundizas,
te das cuenta que las casas que han determinado esos reembolsos mayoritariamente han impulsado fondos a vencimiento. Perfecto. Francisco, un tema muy interesante en vuestro estudio es un poco cómo construís esa clasificación de sostenibilidad, ¿no? Esas soluciones de sostenibilidad que hacéis un esfuerzo de alguna forma para, fondo por fondo, otorgar una calificación de sostenibilidad en base a ese sistema de globos que tenéis. En ese sentido, ¿qué tipo de datos, de alguna forma, sobre los fondos SFCR estáis manejando para construir esa calificación de sostenibilidad y otras soluciones de sostenibilidad que podáis estar trabajando de cara al mercado? Vale. En principio, lo que nosotros escogemos, ¿vale?, es la información que las compañías proporcionan a Sustainalytics, ¿vale?, de tal manera que nosotros agrupamos individualmente esas compañías y con la información que recibimos de las gestoras de sus full holdings, ¿vale?, nosotros hacemos un agregado. En función de ese agregado y en función de la Global Category, ¿vale?, nosotros realizamos ese rating, ¿vale? Lo que vemos en el informe es que esos fondos que son artículo 8 y artículo 9, ese Sustainability Rating es superior, especialmente en el caso de los fondos que son artículo 9, ¿vale?, que es alrededor de un 90%, está entre el high y el above, ¿vale?, con respecto al resto de fondos, ¿vale? En el caso de los fondos que son artículo 8, ese porcentaje baja a un 65-70%. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, recogemos la información de Morningstar Sustainalytics, ¿vale? Esa información individual la agrupamos y en base a la cartera que recibimos del fondo, nosotros analizamos el fondo y calculamos el rating, ¿vale? Con lo cual, tenemos esas dos opciones, Morningstar Sustainalytics, en cuanto a tener la información individual de la compañía, y luego Morningstar Direct, que es la que te proporciona el agregado de la cartera y que es el que determina el Morningstar Sustainalytics. Aparte de esa solución, tenemos la información que nos provee las gestoras en base al EET, ¿vale?, que te proporciona la información de país, taxonomía, etc. Perfecto. Y Enrique, respecto a vosotros, toda la información que venimos recogiendo ya desde hace años en la plataforma de fondos de Spainsive, me gustaría un poco que detallarais, o que detalles un poco qué tipo de información estáis volcando en esa plataforma y también qué fuentes estáis utilizando para informar sobre la calificación de esos fondos, ¿no? ¿Cómo estáis, de alguna forma, qué tipo de datos le dais importancia y qué tipo de fuentes estáis utilizando? Bueno, vamos a ver, nosotros en primer lugar somos proveedor de información primaria. Nosotros establecemos directamente la relación con las entidades gestoras para recibir a nivel de los fondos de inversión la información de estos vehículos. En particular, como hace Morningstar y ha dicho Francisco, nosotros también, digamos, nos vamos a los ITs, vamos a la documentación legal, a los aspectos de sostenibilidad, a recopilar la información declarada. Desde el punto de vista de rating, de calidad ASG, nosotros establecimos un acuerdo de colaboración con MSCI. MSCI tiene un procedimiento, bueno, diferente al de Morningstar, pero basado, digamos, en algo equivalente, ¿no? Explora las carteras de los fondos de inversión, tiene la información detallada de las compañías, cruza esa información y emite un rating. Ese rating nosotros también lo integramos dentro de nuestras soluciones. En particular, en la plataforma, ¿qué información, digamos, pues ponemos tanto nuestra herramienta de búsqueda y comparación de fondos para, en ese universo de fondos artículo 8, artículo 9, pues puedas explorar, puedas establecer segmentaciones en cuanto a rating de MSCI, calidad MSCI y rating V2. Rating V2 es un rating cuantitativo que evalúa el exceso de rentabilidad que tiene
un vehículo frente a la media de sus semejantes frente al riesgo, ¿no? Y básicamente puedes explorar esa información con la información de los artículos SFDR a nivel de la plataforma. A nivel de soluciones ya profesionales, a nivel institucional, pues profundizamos aún más. Entonces, en el detalle de las soluciones profesionales, pues tenemos las políticas de inversión ASG declaradas, cuáles son las estrategias que se están implementando para aplicar esas políticas, si siguen temáticas o están vinculadas a ODS, qué ODS son, y por supuesto también la información de MiFID II relativa a los perfiles de las preferencias de sostenibilidad. Fenomenal, gracias. Y Francisco, antes has comentado, has hecho una referencia al comportamiento del mercado en España y al comportamiento del mercado en Europa, ¿no? Vosotros tenéis una posición privilegiada porque estáis de alguna forma trabajando a nivel paneuropeo y tratando de seguir el comportamiento del mercado en diferentes países de Europa, ¿no? Me gustaría un poco que profundizaras un poco esas diferencias que has anticipado en tu introducción. Me gustaría que, bueno, que nos dijeras si, en el fondo, cuáles son las causas. El mercado en España se puede considerar que está menos maduro, que está evolucionando de diferente forma, que hay otros países que quizás están más avanzados. ¿Cuáles son esas diferencias de alguna forma que hacen ver que esos porcentajes de fondos, artículo 8, 9, el peso relativo, puede tener un recorrido todavía en España si nos comparamos con otros países europeos? ¿Cuál es vuestra interpretación de esos datos después del seguimiento que habéis hecho, ¿no?, a lo largo de estos años? Básicamente, en España hay una tendencia a invertir más en fondos que son artículo 8, más en fondos ESG, que en el resto de Europa. Por ejemplo, hay mercados ya muy maduros, como pueden ser los nórdicos, ¿vale?, que tienen un porcentaje superior al 80%. ¿Vale? Entonces, ese porcentaje va incrementándose desde el norte de Europa a lo que son todos los países del sur de Europa, que tienen un desarrollo más moderado en cuanto a lo que son los artículos 8. Con lo cual, si nos comparamos con esos países del norte de Europa, tenemos un crecimiento todavía bastante por hacer en cuanto a los que son fondos artículos 8 o artículos 9. Aunque en lo que son artículos 9, la diferencia, como ya comenté en la introducción, es de un punto porcentual, con lo cual no hay tanta diferencia, pero sí en cuanto a los artículos 8. Perfecto, ¿no? Has comentado el tema de los países nórdicos, ¿no? Es cierto que si uno va a lo que es esa diferente domiciliación de los fondos, se ve que en los países nórdicos quizás ese porcentaje de fondos, incluso artículo 9, es todavía quizás superior, ¿no?, a la media, ¿no?, que se ve. Yo creo que es el mercado que está más maduro en cuanto a ESG. ¿Vale? Pero yo creo que también va en la cultura de los países. ¿Vale? Si vas a los coches eléctricos, el mayor porcentaje está en los países nórdicos. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que todo va unido a lo que es la cultura del propio país con esa cultura de inversión en ESG que conlleva esos fondos que son artículo 8 o artículo 9. Perfecto. Enrique, has comentado la construcción un poco de esa calificación interna que hacéis en V2, ese rating V2, ¿no? Si comparamos el rating entre los fondos artículos 6, 8 y 9, ¿veis alguna diferencia, alguna tendencia marcada? No. ¿O no lo veis? No. El propio estudio se muestra que no hay sensibilidad, digamos, en el comportamiento de la métrica nuestra, que en concreto es una métrica de rentabilidad riesgo. No es significativo. Coger la muestra de productos de rating V2 5 estrellas, productos es equivalente, alrededor de un 35%. ¿No? Entonces no hay significatividad. De hecho, nosotros en otra ocasión hicimos un estudio
equivalente, digamos, profundizando ya, digamos, por diferentes componentes, entre ellos el rating V2, que nos dio exactamente las mismas conclusiones, pero sí nos llamó la atención en términos de volatilidad. En aquel estudio que estamos hablando, hicimos, me parece que fue en el 2018, donde, por lo tanto, como hemos dicho, la muestra del universo de vehículos era más reducido, la que tomábamos en aquel entonces con respecto a la que podemos tomar ahora, por lo tanto sería interesante volver a repetirlo. En términos de volatilidad, sí que se veía que aquellos vehículos que siguen estrategias SG, digamos, en términos de volatilidad, tienen una volatilidad inferior a aquellos que no lo siguen. En aquel estudio, está por ver si, digamos, eso se mantiene. No lo hemos hecho en este tracker, pero podemos hacerlo para el siguiente. Pero en términos de rating V2, no hay diferencias. Bueno, es interesante, ¿no? Porque ambos habéis coincidido en que sí que parece que desde el punto de vista del rating de sostenibilidad, clarísimamente los artículos 8 y 9 tienen una captura de ese valor en términos de sostenibilidad, pero desde el punto de vista del rating financiero pues no hay grandes diferencias, ¿no? Y si encima comentas lo de la volatilidad, que en estudios anteriores sí que os dabais de alguna forma con evidencias de que de una menor volatilidad por parte de los fondos artículo 8 y 9, pues bueno, parece ser interesante que hay razones como para poder de alguna forma hacer ese recorrido, sería ¿no? Sería interesante hacer de nuevo ese ejercicio para validar si realmente se mantiene. Pero ya digo, en términos, recuerdan aquel estudio, analizamos rentabilidades a largos periodos, rentabilidades medias, es decir, rollings, hicimos un estudio bastante completo y el único matiz que encontramos que podíamos ver diferencias se encontraba en la volatilidad. Perfecto. Francisco, nos ha parecido muy interesante el esfuerzo que estáis haciendo para profundizar en lo que son las métricas de impacto, que le llamáis, ¿no? Desde el punto de vista no solamente de algunos temas, algunas inversiones temáticas que profundizan no solamente en acción climática, sino en desarrollo humano, etcétera, o en necesidades básicas. Y también incluso habéis empezado a trabajar, veo, los ODS también, ¿no? Como esa vinculación a ese foco en algunos ODS específicos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si habéis sacado alguna conclusión de cómo está evolucionando en esos temas generales, ¿no? Esos porcentajes de inversión que toman en cuenta, más allá de la acción climática, vosotros objetivos, ¿no? Un poco más de corte social, como el desarrollo humano o las propias necesidades básicas, ¿no? Educación, salud. ¿Veis que hay cierta evolución? ¿Cómo se está comportando este foco de inversión? Vale, lo que vemos en el informe y lo que se va a poder ver en el informe es que hay un incremento en cuanto a la inversión en esos objetivos de necesidades básicas y desarrollo humano, ¿vale? En los últimos 6 meses del año, ¿vale? Ese porcentaje no llega a ser tan alto como en la acción climática, pero sí vemos una evolución positiva, ¿vale? De todos los fondos, ¿vale? Con relación a esos objetivos de desarrollo humano, desarrollo humano y de necesidades básicas, ¿vale? Entonces, creemos, ¿vale?, que en el futuro esa evolución, ¿vale?, va a seguir siendo positiva, ¿vale? Aunque a lo mejor no va a llegar tanto a la acción climática, quizá porque no tiene tanto desarrollo marketingiano, por así decirlo, ¿vale? Pero sí que vemos una evolución positiva, ¿vale?, en ese tipo de compañías que invierten en objetivos de desarrollo humano y necesidades básicas. Perfecto. Creo que hay más tiempo. ¿Nos vamos para 5 minutos? Sí. Bueno. No, ya hemos terminado. Bueno, pues esperamos que haya sido útil la mesa para poner en contexto los trackers. Como decimos, esta es el primer set de publicaciones que realizaremos a partir de ahora.
Y bueno, pues ya han ido saliendo temas que seguramente estudiaremos en futuros informes. Y nada, pues esperamos creemos que son informes que se complementan entre sí, que ven diferentes aspectos y bueno, pues esperamos que sea de utilidad para la audiencia. Y bueno, muchas gracias por la asistencia y bueno, damos paso a la siguiente mesa. Gracias. Si queréis, Berta, si quieres sentate por aquí. ¿Yo me siento en medio? Aquí, aquí. Lo que me digas. Sí, sí. Soy un soldado. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, después de estos minutos musicales, bueno, vamos a dar paso a esta segunda mesa de debate. Agradecer a SpainShift la necesidad, en este caso necesidad, ¿no?, sin la oferta, ¿no?, de que fuéramos hospedadores de este cierre de la semana ISR. Por nosotros es encantado, es un placer. Ya sabéis que esta es vuestra casa, no solamente para SpainShift, sino también para todas las empresas colaboradoras que forman parte del universo SpainShift. Todos bienvenidos. Es un placer veros aquí. Bueno, en esta segunda mesa pues queremos tratar, o como veis en la mesa se titula Nuevas formas de financiación e inversión sostenible. Me acompañan para ello Berta Ares, directora general de BM Intech. Berta, gracias por venir. BM Intech, socio tecnológico, empresa del grupo BME, evidentemente que presta servicios y soluciones en toda la cadena de valor en los mercados financieros. Luego supongo que querrás presentar y ampliar más la información que he dado. Y también agradecer a Iván Cristóbal, co-founder and executive chairman en España de Optimus Capital, gestora especializada en financiación alternativa, y una cosa que me gusta mucho, lo que dice en su página web, especializada en geografía y sectores desatendidos por el capital privado. Nos ampliará un poco más de información porque esa frase me ha dejado un poco impactado. No lo curramos. Sí, la verdad es que... No lo curramos. Luego supongo que nos ampliarás más información sobre eso porque la verdad es que me encantó. Y me acompaña también conmigo como moderadora también de la mesa Amaya Aragón, socia del área de Corporate Finance también en Auren Consultores. Y un poco lo que queremos traer en esta mesa, pues algunas ideas que evidentemente intentaremos aterrizar con casos más concretos y casos más prácticos, pues ya ideas o temas que seguro es que muchos de vosotros pues habéis leído, habéis escuchado, ¿no? El tema de la directiva de greenwashing, ¿no? Este tema que también está empezando a condicionar no solamente temas de publicidad, etiquetas y demás, sino también algunos aspectos como pueden ser el tema de las finanzas sostenibles, ¿no? También vinculado o no vinculado, pero que evidentemente tiene razón el estudio o estas nuevas métricas o reglas de juego que ha querido publicar el ESMA, ¿no?, con respecto a las nuevas regulaciones y los criterios ESG que tienen que tener los fondos para que se consideren sostenibles, ¿no? El famoso informe también de Morningstar, en el que hace ese análisis, ¿no?, de si entraran en vigor esos requerimientos. Y que lo tenemos
tenemos aquí para preguntarle. Hemos estado Se me han quedado con ganas de preguntarle, pero bueno. Ganas. Si hubiera habido una pregunta, te hubiera preguntado más. No quería... ¿Cuántos que se quedaron fuera y nos cambió todo el mundo? Es que estamos... Claro, a veces te encuentras a gente extraordinaria en una sala pequeñita aquí y tal. Que, bueno, perdón, Evidentemente, evidentemente. Es un gustazo. Estamos... Aquí. Exacto, estamos ahí para luego debatir. Estamos hablando... Porque es que, desde luego, quería ir justo a incidir en ese informe, ¿no? Ese detalle del informe, porque es verdad que analiza cómo sacaría la motosierra, cómo se quedaría si esas reglas del ESMA entraran en vigor, ¿no? Y la verdad es que los datos son muy impactantes, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo que ahora mismo el contexto, ¿no? Y también lo apuntabas anteriormente en la tendencia, que evidentemente es un producto financiero muy atractivo con los criterios ESG, hay muchísima demanda y parece que cada vez hay menos oferta. El problema está, no el problema, sino que las cuestiones es que establecer las reglas de juego, porque el que se establezca que un fondo cumple una serie de requerimientos, una serie de métricas de impacto, hay que asegurar que de verdad es así, ¿no? Pues lo que falta ahora mismo, es un poco, bueno, pues el acotar realmente la terminología del cumplimiento de esos términos, ¿no? Y también quizá, lo comentaba también Iván en su momento, pues igual hay que reeducar a la gente para saber qué conceptos son, para empezar por las bases, ¿no? Para saber qué es y qué es lo que no es, ¿no? Bueno, pues evidentemente traeremos un poco también este tipo de ideas. Y luego también creo que también lo comentaba Francisco en el tema de la regulación con respecto al reporte de la información, ¿no? Como sabéis también la directiva CSRD viene un poco a empujar esa necesidad de información en materia de sostenibilidad, que hasta ahora las grandes empresas sí que tenían esa dinámica de reportar información en materia ESG, pero evidentemente el sector pymes también es atractivo para el sector financiero. La cuestión es que hasta ahora no ha habido ningún tipo de regulación que obligara a reportar esa información. Entonces, había mucho potencial y quizá esta normativa regulatoria pues, va a ayudar, ¿no? También a sacar por debajo de la alfombra proyectos, empresas que se consideran realmente sostenibles y que hasta ahora pues, no han reportado esa información, ¿no? Por tanto, parece que es una normativa que va a ayudar a unos y a otros a obtener la información y a otros a saber cómo ser más sexys, ¿no? Desde ese punto de vista de la sostenibilidad para los que quieren invertir sobre ella. Entonces yo creo que también pueden ser unas ideas que van a salir, ¿no? Así que comienza, si quieres, mi compañera Amaya, el turno de preguntas. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, pues bienvenidos a nuestra casa. Yo hoy estoy aquí, o sea, es verdad que soy como un bicho raro, ¿no? Porque yo trabajo en el área de corporate, pero bueno, Rodrigo quería incorporarme a esta mesa porque desde la perspectiva ya más de la economía real, ¿no? De la inversión en empresas, pues vivo día sí día no, pues los nuevos criterios que se adoptan para invertir en empresas, cómo los fondos de capital riesgo, los fondos de deuda, están cambiando su forma de validar sus criterios de inversión, ¿no? Su forma de evaluar las inversiones y todo esto está teniendo también mucho impacto en las valoraciones de las compañías y en la forma en la que se hace hoy por hoy las operaciones de financiación y de M&A, ¿vale? Hay mucha divergencia, ¿no? Porque cuando encargas una due diligence, pues muchas veces no hay un criterio común a la hora de qué evaluamos en cuanto a criterios ESG, ¿no? Qué valor se le da. Pero bueno, lo que sí tenemos claro es que de unos años a esta parte está cambiando totalmente la forma de evaluar las operaciones, ¿no? que se financian, que hay determinados sectores y determinadas compañías que están y determinadas actividades que están mucho más de moda, ¿no? y que bueno, pues como os decía, los fondos que invierten ya más en economía real pues valoran mucho más, pues porque hay una tendencia, ¿no? Hay facilidad, mucha más facilidad a la hora de obtener financiación para determinados activos que están en determinados sectores y no para otros sectores, ¿no? Yo leía en una serie de rating que por cada 10 puntos en ESG Score que se incrementa en una compañía, su valoración puede subir entre 0,6 veces y 0,9 veces el Enterprise Value EBITDA, ¿no? Y en compañías de servicios puede superar incluso una vez, ¿no? Entonces, bueno,
Hoy tenemos aquí a Iván, que gestiona un fondo de deuda, ¿no? Él nos contará ahora más. Sí que es verdad que el mundo de los fondos de deuda ha sido un gran desconocido aquí en España hasta no hace muchos años, ¿vale? No hay muchos operadores de fondos de deuda en España y, desde luego, que entre sus criterios de inversión incorporen como parte mollar que sean empresas que cumplan determinados criterios y que estén en el mundo de la sostenibilidad, pues creo que no sé si son solo ellos, ¿eh? Ahora nos contarás. Hay tú. 2 equipos, ¿eh? Hay otro en París que nos lleva a la delantera, en deuda. En deuda. Pero porque es que la complejidad que tiene levantar este tipo de vehículos es Totalmente. muy interesante. Volvemos a la casa y de salida del tema del track record, luego lo hablamos. Entonces, bueno, a mí me gustaría un poco, Iván, que nos contaras un poco cómo ves tú, por una parte, que se han ido incorporando todos estos criterios ESG, ¿no? en el mundo de las decisiones de inversión, y cómo veis vosotros, desde luego, porque está en vuestro ADN, ¿no? Pero cómo veis o cómo creéis que también otros lo están incorporando, cómo están cambiando el mundo de las decisiones, ¿no? De la toma de decisiones con respecto a todos estos factores. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Antes de empezar, es que yo creo que aquí a veces nos perdemos un poco en las nomenclaturas y a mí me gusta intentar ser preciso y pido a mi equipo precisión, por eso vengo con los papeles y tal, por si luego hay que definir, porque claro, hablamos de muchas cosas. Y, joder, qué pena que no haya venido mi novia, porque hubiera estado aquí ella, que es ahora, que ha hecho un curso para ser CFA de sostenibilidad, lo he discutido en casa una noche. Sí. Ah, tu novia. Maite Gómez Angulo. Ha empezado con eso y entonces en casa he empezado a discutir cosas muy básicas, de que hablamos del artículo 8, hablamos del artículo 9, hablamos de fondo de deuda, hablamos de un montón de cosas. Además, cuando estábamos preparando esto, yo iría al principio. Nosotros en el 2012... una panda de inconscientes, venimos aquí a España a traer un tipo de financiación para pymes y mid-caps, que ahora se le llama non-sponsor, pero que son empresas familiares. Y trajimos un producto que era la financiación de deuda. Era un fondo de deuda privada y que, aparte de traer dinero, les ayudábamos a adecuarse al mercado de capitales. Es decir, cuando entrábamos ir cortándome, porque yo puedo tener carrete, que como lo he vivido todo desde el principio. Entonces, traíamos dinero y, aparte de traer dinero, ordenábamos las compañías para que fueran elegibles dentro de ese concepto que se llama mercado de capitales. Y yo me acuerdo cuando en el 2011 o 12 o 13 contaba esto, la gente me ponía la misma cara que me vais a poner ahora cuando hablemos del artículo 9. Y decían, estos chicos y tal. Pero tuvieron acceso, ahora ya puedo hablar de personas muy concretas o de entidades muy concretas, y tuvieron acceso a un perfil de inversor con una capacidad de crecimiento muy grande. De hecho, el último programa de financiación que hicimos por casi 375 millones de euros en 61 operaciones, 22 sectores, más del 15% tuvo crecimientos muy grandes. Estuve en la boda de uno de mis clientes el sábado en el Rocío y este señor cogió 158 millones de euros. Facturaba 30. Y claro, cuando dices, ¿cómo aplicar los criterios? La pregunta, para no enrollarme, digo, en aquel momento ya mucha parte de nuestra due diligence estaba muy relacionado con cuestiones de ese tipo y ahora está muy enfocado a este tema. De hecho, nosotros pensamos que el valor añadido del equity proviene a través de la deuda, y la deuda sirve para ser un híbrido entre esta casa, que es una consultora, y un principal que pone deuda. Es decir, al final estamos en un mercado español que, por desgracia, estamos muy retrasados en muchas cosas y donde realmente no hay que ser muy smart. Lo que tenemos que traernos es lo que han hecho bien y mal otros y aprender. O sea, los estadounidenses y los asiáticos y los españoles, que están un poquito más adelante en varias entidades financieras, tienen una cosa que se llama Net Zero Alliance, y nosotros vamos a hacer artículo 9. Somos europeos, esto me encanta. ¿Qué significa ser europeos? Que somos gente que, mal o bien, intentamos hacer las cosas súper bien.
Entonces, los criterios de ESG siempre han estado en nuestro ADN, pero ya no buscamos el tema del criterio de ESG, buscamos un poco pues, el tema de la regulación de los procesos de inversión. Hemos montado nuestras propias herramientas internas. Nos hemos tirado antes de salir al mercado. Muchos de mis competidores o nuestros competidores no entendían qué estábamos haciendo en el 2020, ni en el 21, ni en el 22. Mucho tiempo, ¿eh? 2 años y medio para preparar la maquinaria que ahora sí que tenemos lista. Entonces, en términos de crecimiento para nuestras pymes o nuestras empresas non-sponsor, cuando pongamos el componente en Europa, porque claro, Asia y Estados Unidos juegan otras partidas, pero en Europa, teniendo los nórdicos que nos habéis estado diciendo y teniendo el origen del dinero más fuerte, porque claro, aquí hablamos de LPs y GPs de una forma muy genérica, pero los LPs son grandes retenedores de dinero. Aparte de los fondos soberanos, tiene fondos de compañías de fondos de seguros y compañías de planes de pensiones, que claro, el tema del impacto es su forma de venta. Entonces, estos señores, perdona que te vea todo el mundo, porque es que tú todo el rato te estoy mirando, porque claro, estoy viendo en tu informe de cuando hicisteis en abril del año pasado y sacasteis a 2.000 fondos fuera, ahora tenemos que poner a los que estamos dentro. Pero bueno, no sé si he contestado o me he enrollado, pero me cortáis. Sí, no, bien. Ha estado bien. Bueno. Por eso será interesante ver la actualización del track el año que viene, a ver cómo queda, si está implicado, ¿no? La gente ha revisado sus criterios, ¿no? Para saber si realmente esos fondos que tienen criterios ESG han sido un poco más depurados, ¿no? Con la relación, con la tecnología, con los proyectos, con la justificación de los proyectos que están haciendo temas ESG. O sea que estaremos ahí pendientes de esa actualización del tracker. Berta, vosotros en temas ESG, ¿cómo estáis percibiendo la demanda de vuestros servicios en BM? Si tanto para entidades financieras como para no financieras, que además se quieren alinear a esos tipos de criterios, ¿no? Para ser sexy, ¿no? Siempre decimos sexy en materia de sostenibilidad. ¿Cómo estáis percibiendo este volumen de actividad? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, gracias a Auren por invitarme y hablabas un poco del universo Spensive y es que estamos muy contentos de estar aquí porque nosotros nos hemos hecho de Spensive hace poco, o sea que bueno, doble celebración. Bueno, pues yo soy de Bolsas y Mercados y Bolsas y Mercados es el mercado, es la bolsa española. Y además pertenecemos al grupo SIX que además tiene a la bolsa suiza y somos una empresa global. Somos el tercer gestor de mercados más grande de Europa y bueno, tenemos presencia en 20 países y demás. Y respecto a sostenibilidad, o sea, al final hay muchos retos en sostenibilidad. Creo que hay un cálculo de que se van a necesitar entre 5 y 7 billones de dólares anuales para cumplir con la Agenda 2030. O sea, y ahí es donde nosotros ahí es el rol principal que nos vemos, porque ese es nuestro ADN, o saber cómo canalizamos toda esa financiación. Y para eso hay pues, distintas iniciativas, pues están los bonos verdes que bueno, fueron muy pioneros en el tema, pero vamos, tenemos distintas iniciativas con las que lo que intentamos es que llegue la financiación a los proyectos de sostenibilidad. Pero yo creo que hay otros aspectos donde también como mercados nos vemos como un hub dentro del sector financiero y tenemos que apoyar, o sea, tenemos que apoyar promoviendo pues, las buenas prácticas y los estándares. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy fácil son los índices. Pues tenemos índices de ESG, índices de gender, lo que hacemos es establecer una serie de criterios que sirvan un poco como referencia para que, y además lo vemos, que bueno, pues son índices donde pues el índice gender pues empezó con 30 entidades, ahora tenemos, yo creo que son 58, o sea que como vamos, pues también es una forma de marcar un poco una pauta en el mercado. Y por supuesto los criterios también tendrán que ir cambiándose. Y luego yo creo que también a nivel de demanda, pues también el tema de los datos. Con una doble visión, por una parte, cómo ayudamos a las entidades para poder cumplir con los requisitos que vienen a nivel de regulación, o sea, cómo ayudamos a nuestras entidades, sobre todo pequeñas y medianas, porque tenemos distintos sectores, y luego cómo ofrecer estos datos al mercado. O sea, que nosotros bueno, nos posicionamos en varios sitios donde vemos que está la demanda de nuestro mercado.
Súper interesante, sí, sí. Oye, volviendo a ti, Iván, ¿cómo medís la evolución en términos de ESG, ¿no? De una empresa en la que estáis invertidos, que habéis financiado? Y esas mediciones las tenéis que reportar continuamente a vuestros LPs, o sea, eso, Sí, ¿cómo lo ponéis en valor? A ver, aquí ahora mismo estamos gestionando el libro anterior, que bajo ese libro tenemos nuestro equipo de monitoring, donde tienen unas obligaciones nuestros clientes, borrowers, de información. Entonces estamos educados ya en información financiera. Ten en cuenta que la primera transacción que hicimos fue de mercado a mercado, es decir, refinanciamos un balance a través de una emisión titulización, y eso significa que ya tienes reglas de mercado en cuanto a reporting muy entretenidas, y tenemos un equipo bastante potente en Londres. De hecho, esto no es una empresa española que montamos unos amigos y nos vamos a UK o a Irlanda, sino se monta todo a la vez. Entonces, los propios equipos que tenemos ya de monitoring nos sirven de equipos de esa información no financiera que vamos a encontrar para todos nosotros en nada. En nada. Entonces ahí es donde vemos la oportunidad, en el sentido de que lo mismo que educamos a nuestros clientes del 2018-19, ahora estamos educando a nuestros nuevos clientes, y donde la gran diferencia es que, pues eso, que estamos mirando eso que le dicen los ingleses, que me encanta, eso de do not significant harm. Interesante. Pero es jodido de analizar, ¿eh? Y dicen, oye, ¿cómo se hace eso? Activo, activo. Claro, sectores, empresas. Vamos, aquí está ahí chaval que me los trajimos de una consultora muy potente y que se dedicaba solo a dar servicio a ¿cuántas? ¿38 empresas? Ahora tiene muchas más aparte de las del IBEX. Y claro, tienes que analizarlo activo a activo, porque claro, luego las evoluciones de los PAI son muy importantes. Y obviamente no lo podemos hacer todo a mano, necesitamos desarrollar una plataforma que también hemos invertido. Entonces, todo el tema del proceso, al final el secreto, me decían internamente, no cuentes, porque claro, al final nos hemos gastado mucho dinero con consultoras internamente a hacer estos procesos reales. O sea, esto coges una compañía de un señor ¿dónde estaba yo este fin de semana celebrando con él? En el Rocío. El Rocío, que lo conté. Pues este señor del Rocío, pues le han puesto mucho dinero a un inversor francés. Y este señor del Rocío, que se estaba cansando, que es un andaluz de pueblo, esto es el non-sponsor world, ¿sabes? Son empresas familiares. Entonces, nuestra labor, todos los que estamos aquí, si nos creemos las métricas que acabáis de decir todos vosotros, y yo soy el primero que me las creo, porque pienso que ese es el crecimiento, tenemos muchos trabajos que ejecutar como consultor, como inversor o como asesor, me da igual. Entonces, os puedo decir que cada métrica de cada una de las compañías que nosotros estamos trabajando tiene una complejidad alta. Y efectivamente nuestros GPs y nuestros LPs nos están pidiendo que esa información la trabajamos de una forma no solo estática, sino dinámica en la vida del préstamo. Y que claro, ahora ya los ratios esto de ¿cuántas veces estabas apalancado? ¿Cuál es tu EBITDA? ¿Cómo calculas el EBITDA? Señores, el tema ahora que nos metemos es que hay muchos factores de entorno energéticos y sociales que me parecen interesantísimos que vamos a tener que medir, y eso va a ser súper positivo. Es decir, vais a poder contar cosas a vuestros hijos de ¿en qué trabajas? Pues no sé explicarlo yo muchas veces a mis hijos, pero ahora sí. Es decir, he generado 47.000, la transacción anterior generamos 47.000 puestos de trabajo directos y 17.000 indirectos medidos, y en cada una de las inversiones ¿cuántas habían? 2 ODS, ¿no? O una al menos. Entonces, y ahora nos tenemos que dedicar todos nosotros a medir para saber para qué sirve nuestro dinero. Perdonad, pero es que todo esto a mí es que es una cosa súper buena. No estamos hablando de un tema de bonos verdes. Es que además es donde está el reto, ¿no? Es donde está el reto. Es decir, las entidades no financieras quieren conocer cómo me van a medir, qué tengo que justificar para que realmente pueda exponer mi crecimiento a
que el impacto que está haciendo sobre mí el fondo está creciendo en lo que quería, en el objetivo que había planteado, ¿no? Nosotros que trabajamos la perspectiva no financiera desde el departamento de consultoría, es digamos, el gran secreto que queremos descubrir. Y el que nos piden muchas compañías no financieras. Ayúdame a demostrar en qué proyecto tengo que invertir para poder asegurar que estoy cumpliendo un objetivo vinculado con el impacto por el cual están, ¿no? Entonces, para que esté conectado a las dos cosas, ¿no? Entonces, es un poco donde está ahí es el tema de medir ese proyecto, qué es lo que tengo que justificar para que la alineación sea directa, y si yo tengo un euro para invertir en un proyecto de consultoría, me lo invierta para darle la diana y que pueda conseguir el proyecto de financiación, ¿no? Pero explica ahora mismo, que aquí hay mucha gente que sabe mucho de todo este tema de la sostenibilidad, pero me encanta el concepto de la doble materialidad. Es muy interesante. Explícalo, como concepto. Esto da para libro, ¿eh? Venga. Juro que no está preparado. Al final, y esto me viene bien, me lo has puesto a huevo, es un tema que me encanta. Hasta ahora, de verdad que esto no está preparado, ¿eh? Esto ya a mí me gusta ser malo. Cuando una entidad decide en este caso establecer cuáles son los aspectos que desde el punto de vista de sostenibilidad le impactan y balancea, ¿no? Es decir, yo soy una actividad que me dedico a la actividad X, yo tengo que evaluar cuáles son los temas materiales que desde el punto de vista de sostenibilidad impacto. Es decir, la compañía impacta hacia afuera y yo pregunto a mis stakeholders qué están viendo de mí que impacta hacia afuera en las tres verticales, las verticales ambientales, sociales y gobernanza, ¿no? Es decir, que los stakeholders están viendo lo que la compañía es significativamente impactante desde el punto de vista de las tres balances, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora la preocupación que tenían las compañías era entender y escuchar el por qué los stakeholders priorizaban unos temas u otros o valoraban unas cuestiones u otras, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es doble materialidad, doble enfoque. Hay que meter la perspectiva financiera. Yo como entidad estoy escuchando a mis stakeholders, les estoy preguntando para ellos qué es material, qué es significativo desde el punto de vista de la sostenibilidad, y el stakeholder me dice pues que debería ser neutro en carbono, que deberías proteger o tangibilizar o cuantificar los temas de biodiversidad. Ok, he escuchado a mis stakeholders, considero que es importante, voy a implementar proyectos para darle respuesta a lo que me está pidiendo mis stakeholders. Es decir, implemento proyectos, me gasto dinero. Ahora, la doble perspectiva de la materialidad es, desde el punto de vista financiero, la compañía eso le va a revertir algún tipo de beneficio. Entonces ahí es donde se pone la otra vertiente. Oye, y si no lo hago, y lo simplifico mucho, y he recibido críticas por simplificarlo así muchas veces cuando les pongo, pero cuando ya la compañía conoce los temas que son relevantes, decide, y si no lo hago, desde el punto de vista financiero, ¿qué dejo de ganar o qué pierdo? Porque si desde el punto de vista financiero no es relevante que una serie de stakeholders me diga que tengo que ser climáticamente neutro, ¿por qué lo tengo que hacer? Asumo el riesgo. ¿Dónde está el riesgo? Entonces, asumo el riesgo desde el punto de vista de que no estoy fuera de una serie de ratings, de una serie de inversión, y que no estoy fuera. Bueno, lo he balanceado, lo he medido a nivel económico, y para mí es mi prioridad económica. Abro paréntesis y digo, ¿es suficiente esa doble materialidad? ¿No debería haber una materialidad social, responsable, ética? Cierro paréntesis, es otra versión, pero de alguna manera el tema de la materialidad con la doble versión nos permite, oye, pues vamos a poner un punto financiero así, tienes que escuchar, tienes que gastarte el dinero en todas aquellas cosas que los stakeholders están pidiendo que hagas, ¿no? Bueno, pues para la compañía la manera más sencilla y más inmediata para hacerle caso y priorizar es la parte financiera. Si no lo hago, ¿qué puedo perder a nivel económico o qué dejo de ganar a nivel económico, ¿no? Es un poco el tema de la doble materialidad con el doble impacto, ¿no? Por eso lo que estamos ahora mismo intentando nosotros asesorar a las compañías no financieras para estar alineadas a las financieras es, bueno, ten en cuenta tu sector financiero cuando quieras establecer tu hoja de ruta en materia de ESG, conectar los proyectos a los requerimientos de financiación, ten en cuenta esto. Y para eso tenemos que escuchar al sector financiero y ver realmente si están dispuestos o no en invertir, en poner dinero si no lo haces, ¿no? Entonces es un poco la perspectiva que estamos haciendo, ¿no? Entonces también es verdad que nos falta también entender, cuando asesoramos a compañías no financieras, a la posibilidad de, en este caso, a orientarnos a aquellos que hacen las métricas, ¿no? A que nos miden de esto que estamos haciendo, ¿no? Y esta pregunta ya va la línea con Berta, ¿no? Porque ¿qué papel desempeñan las propias infraestructuras de mercado, ¿no? En la cadena de valor de las finanzas sostenibles, y que pueda estar alineado a esto que he comentado antes, ¿no? Claro, nosotros a nivel de métricas, claro, nosotros no valoramos las empresas, nosotros no hacemos nada parecido.
O sea, no las valoramos. Nosotros somos mercado, somos neutrales y además así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Lo que pasa es que sí que es verdad que de alguna forma también estamos relacionados con la parte de valoración porque establecemos ciertos criterios para entrar en distintos productos. Y además vamos cambiando un poco los criterios, intentando acercarnos a facilitar la financiación. Pues por ejemplo, el caso, yo creo que fue hace unos días, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, salió a cotizar una SOCIMI que se llama Tu Techo, que es que su propósito está bueno, pues para erradicar la falta de hogar, la falta de vivienda y entonces el sin hogar. Y entonces nosotros, como hay un impacto social directo, nosotros hemos revisado las condiciones de entrada que tienen que cumplir las empresas y para aquellas que tengan un impacto social, pues las hemos rebajado, las hemos facilitado. O sea, y eso es un poco en lo que nos estamos moviendo. Nosotros lo que establecemos son una serie de criterios, pues yo qué sé, para los bonos ESG, para los índices. O sea, nosotros marcamos unos criterios que son iguales para todos y bajo esos criterios entran o no las empresas en el producto. Y bueno, pues este es un poco el punto de partida y lo único que sí es que los criterios pues, van evolucionando en función de requerimientos legales, pues, la sociedad. Entonces eso es lo que estamos haciendo a nivel de métricas. Muy interesante. Venga, vuelvo a Iván. En vuestras, o sea, bajo la experiencia que vosotros ya tenéis de llevar tiempo ya madurando este tipo de financiación, ¿qué impacto tiene que una compañía tenga mejor o peor performance en cuanto a su evolución en ESG, ¿no? Y también me gustaría saber si de alguna manera ponéis algunos ratios también vinculados a que tengan que cumplirse a lo largo de vuestro periodo de financiación, ¿no? Sí. A ver, el tema del control, ten en cuenta que estamos hablando de artículo 9, no es artículo 8. Es decir, al final tenemos unas obligaciones que debemos de cumplir. ¿Y eso qué significa? Al final, cuando estamos analizando la inversión, la analizamos en esa doble materialidad que genera unos beneficios, que eso es lo que nos ha sabido leer bien en nuestro mercado y otros mercados lo han visto de una forma natural en los crecimientos del Enterprise Value. Y la obligación en ese interim para las compañías es efectivamente ser rigurosas con ese seguimiento de los datos. Y eso genera una complejidad alta, pero al final yo creo que es una complejidad de modificación del plan estratégico, de asesoramiento, de adelanto a lo que va a venir dado en nuestras obligaciones de todas las pymes y midcaps españolas. ¿Llegáis y efectivamente sí, covenants, por ejemplo? Sí, obvio. Además nosotros ten en cuenta que ya tenemos experiencia porque como ya gestionamos el vehículo de deuda, pues os podría dar un dato muy concreto. En Barcelona aceleramos un préstamo por un incumplimiento de covenant. Me acuerdo perfectamente la llamada de nuestros abogados diciendo esto no se hace en España y tal. Y lo hicimos. Porque al final, si esos señores firman un contrato que dicen, no, es que los covenants son para cumplirlos. Básicamente porque me debo como gestor a mis inversores a lo que en el mercado de capitales habíamos levantado dentro de la titulización. Entonces, sí, obviamente. Y además ahora nos vamos a encontrar con la complejidad que nuestras inversiones, fuera de esos 80-20, etcétera, y tal, que estemos dentro del 100-100. Es decir, vamos a hacer impacto con las pymes porque al final yo creo que es un tema de valor añadido, que ya me adelanto a la siguiente pregunta, pero bueno, va de eso. En ese aspecto de criterios, ¿no? de herramientas, de métricas, ¿verdad? Que estáis ahora, bueno, no métricas como tal, pero sí de estudiar, ¿no? Esos criterios, el qué se está empezando a valorar más o qué es lo que las compañías están empezando a poner más carne al asador en esos temas ESG. ¿Vosotros veis alguna evolución en estos tiempos en los que los criterios en los que las compañías están empezando a desarrollar más proyectos o justificar más proyectos han ido evolucionando de aspectos ambientales a temas sociales, gobernanza,
¿O veis que hay como un mix entre esos tipos de criterios con respecto a lo que estáis viendo que las compañías quieren empezar a ponerse un poco en valor? ¿Cómo lo estáis viendo? Porque es verdad que desde el punto de vista como digo, de estrategia de ESG, hasta ahora parece que los mercados están más posicionados en el tema de net zero, cero emisiones neutras, que ojo con lo que estoy diciendo porque no es lo mismo el tema de greenwashing, pero y a lo mejor se está abandonando todavía no se ha abandonado, o sea, todavía no se ha atacado la parte de gobernanza. ¿Estáis notando vosotros que de alguna manera desde BME hay una priorización de estos criterios a abordarlo por parte de las compañías, o es un mix de 33,33 periodo porque divides el 100% entre los 3 ejes? Bueno, la verdad que notamos algún cambio, pero es bastante estable de momento. Creemos que, como decía, nosotros no hacemos esa evaluación directa, nosotros además siempre lo hacemos a través de certificadores externos, que son los que hacen todo el estudio. Nosotros establecemos el criterio, vamos, no vemos mucho cambio de momento en eso. Sí que es verdad que sí que estamos poniéndole mucho foco más a los temas de impacto y de evolución que a la foto fija y las dependencias más de la naturaleza de la empresa. O sea que cada vez hay más foco dentro de la parte de impacto. O sea, medir ese impacto de cómo evoluciona, Sí, es decir, de cómo punto de evoluciona partida en lugar y punto de final. solo el punto de partida. ¿Y esos puntos de impacto en algún tema concreto o en general en las verticales ambientales, sociales y gobernanza? ¿O os quedáis con un criterio específico para medir esa evolución o no? Bueno, nosotros tenemos una combinación de los distintos. Muy bien, muy bien. ¿Y creéis que esto de alguna manera va a cambiar con los requerimientos por parte de las entidades, la evolución legal o de los inversores? ¿O parece que va a ser la tendencia que sea un mix de esos requerimientos o criterios? ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo veis? Yo creo que a lo mejor tú... A ver, yo pienso que voy a ser incorrecto, ¿vale? Soy súper amigo de uno de tus compañeros, Adolfo, y empezamos con el tema de deuda, Adolfo Marf. Gonzalo. Perdona, Gonzalo. Gómez Retuerta. No, me estaba pensando en otro Adolfo, perdona. Gonzalo Retuerta. Gonzalo Gómez Retuerta, sí, que Gómez, es Gómez Retuerta. Empezamos con el tema de fondo de deuda hace 10 años y tal, con las emisiones. Sí. Y ya lo vimos. Ahora tenemos que empezar a hacer, Berta, exactamente lo mismo. Es decir, que el teaching aquí, público es fácil, es porque dices, joder, la mitad de la gente sabe mucho de impacto y de sostenibilidad, pero tenemos que sacarlo de aquí y meterlo en el Instituto BME, que es donde lo hacemos, sí. A dar avance, porque yo creo que tenemos un camino muy grande y evidentemente el crecimiento que va a tener va a ser... Si nos sentamos dentro de 5 años, han pasado 10 años desde que... Perdona que no se cabree Gonzalo, ha pasado ya 10 años cuando empezamos con esto, pero es que esto exponencialmente a los crecimientos que estamos viendo de cada uno de los vehículos que se están montando a nivel internacional es muy bestia. O sea, yo no sé, los datos que me habían pasado, KKR son 2.000 millones. Apolo, el siguiente objetivo es 1.500 millones. Y TPG son 3.000 millones. Claro, pero es que esto es anual, ¿eh? Y hablemos de España en términos energéticos. Es alucinante lo que tenemos por delante, ¿sabes? O en términos, yo qué sé, de vectores. Yo ahí veo muchos vectores que hacer, ¿sabes? Luego a la gente le gusta tener su nube, ¿no? Y tener los centros de datos, o tiene sectores de alto capacidad energética. Entonces yo creo que tenemos un trabajo por delante de nosotros como motivadores y muy grandes, y luego que vengan todos detrás a hacer los papeles que hay que hacer, que son muchos. Entonces, no es muy difícil. Yo, por ir concluyendo, ¿vale? Y precisamente ahora vamos ahí al futuro, ¿no? Me gustaría tener vuestra opinión de cómo veis que va a cambiar el acceso a la financiación, ¿no? En los próximos años. Yo además no pensaría en 10, creo que esto va mucho más rápido, ¿no? ¿Veis que hay sectores que, bueno, pues por la actividad en la que desarrollan su business, van a tener más dificultades de acceso a la financiación que ahora, bueno, pues los típicos sectores de siempre, que son armas, juego? ¿Creéis que hay muchos más sectores
que en un futuro, y creo que cercano, o no es que no vayan a tener condiciones de financiación, pero que desde luego van a ser bastante menos ventajosas que otros sectores. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, bueno, lo primero que creo que es un mundo que vamos, las finanzas sostenibles, o sea, están para quedarse, o sea, que es un mundo que va a crecer mucho, que además hay que adaptarse a él, y nosotros, yo creo que, vamos, tenemos toda la voluntad de hacerlo. Hemos lanzado, pues es un segmento específico para startups, el scale-up, para adaptarnos un poco a las necesidades que tienen ellas también en temas de sostenibilidad. El entorno premercado, que también incorpora una línea. El entorno premercado es el área que prepara las entradas a cotizar, o sea, que prepara a las empresas para decidir si quieren entrar a cotizar en los distintos segmentos del mercado. También tiene una línea de sostenibilidad. O sea, creo que hay que hacer, pues eso, hay que ayudar mucho a las empresas a encontrar su modelo. Y respecto a si va a haber diferenciación, yo creo que, como decía antes, o sea, es verdad que la sostenibilidad pues, es muy distinta la estrategia de sostenibilidad en función del sector en el que te muevas. No es lo mismo una empresa financiera que una petrolera, o sea, el punto de partida es totalmente distinto. Pero yo creo que aquí lo que tiene más valor es el impacto, independientemente del punto de partida. En función, lo que se va a valorar es la estrategia que tengas para evolucionar, porque además a lo mejor, aunque tengas un punto de partida pues más retador, pues tener un impacto mayor, con lo cual creo que ahí es donde se va a estar. Con lo cual creo que todo el mundo puede jugarla, que todo el mundo puede jugar la partida, y lo que hay que encontrar es la fórmula. Dale. Yo empezaría a decir, oye, ¿qué dice estáticamente todos los que saben mucho de esto, la chuleta? Sectores beneficiados, energías renovables, están los bonos verdes, todo el mundo ahí emitiendo y tal, y que ha estropeado el precio. Y luego en el café nos tomamos y lo comentamos. Movilidad eléctrica y agricultura sostenible, tecnología verde, bonos verdes vinculados a la sostenibilidad y fondos de impacto. Lo que dicen, venga, ya está. Sectores con dificultades, petróleo y gas, minería de carbón, generación de energía a partir de carbón, manufactura pesada, producción de cemento, industrias químicas, agricultura intensiva, industrias de transporte. Pero ahora me quedo con el final. Yo pienso que, y de hecho hemos visto oportunidades de el papel, el cartón, que consume energía. Yo creo que nuestra labor realmente es más lo que ella ha acabado de decir, que es la transformación. Es decir, un señor que le metamos en su plan estratégico, que empieza a pensar en temas sociales, me parece alucinante. Porque empieza a contratar a gente de la ONCE, por decir una cosa. O un señor que tenga su fábrica y diga, voy a invertir en aquí porque voy a ahorrar agua. Claro, esos señores, que ahí empezaremos a tener discusiones si es 9, 8 o 6, pero yo creo que eso es el 9-9, es decir, sacar a esos señores y hacer la transformación, ese es el gran 9. Ahí sí que no tengo miedo a ESMA ni a nadie, porque se pongan los reguladores, yo estaré firmando ahí en la gestora mi responsabilidad como presidente, diciendo, oiga, yo quería hacer esto y tal, dígame qué he hecho mal. Entonces, realmente me ha gustado lo que dice Berta, porque al final lo que tenemos que centrarnos es que, claro, cuando hablas de sostenibilidad e impacto, no sé a quién escuché en unas jornadas que me encantó y tal, porque decía, la sostenibilidad es que mis hijos estén como estoy hoy. Claro, con todos los móviles que llevamos todo el mundo, no van a estar nunca como están hoy. El impacto es que estén como yo estaba cuando estaba de pequeño. Esa es nuestra labor. Y eso sí que lo podéis contar a todos vuestros hijos que estáis intentando hacer esto. Que luego la gente está pensando solo en términos de... Perdonad, solo están pensando en términos de ratios de conversión de EBITDA múltiplos y lo que sea, pero de verdad que os lo tenéis o nos lo tenemos que creer. Hemos venido aquí a hacer esto, ¿sabes? Si tienes talentos para hacerlos, tienes que ejecutarlo. Cada uno en nuestro escenario. Yo tendré mi vehículo, que está siendo muy complicado. Ahora os voy a decir la parte negativa. Volvemos a la casilla de salida, es decir,
Yo me acuerdo cuando montamos el fondo de deuda, era complicado porque no teníamos track record de deuda. Ahora el problema es que no tengo track record de impacto cuando tengo el proceso de inversión de impacto. Entonces tengo que volver a la casilla de salida como lo de la boca que tiras y dices, hostia, me he metido en un sitio y tal y tengo que volver, pero ahí vamos. Y este es el pulmón. Con Adolfo empujamos. Con Gonzalo. Que me gusta decirlo, joder, solo para explicar. Con Gonzalo empezamos con este proceso de cambio y ahora ahí creo que son 17 competidores ahora mismo en fondos de deuda en España. Y de verdad que no lo tenemos que creer y tenemos que empujar a hacer inversiones de impacto, ya sea a través de emisiones en el mercado o a través de financiación directa con nuestros vehículos. Pues esa es la conclusión prácticamente, que hay que ir a por eso, ¿no? Y lo dice la propia gestora. O sea, que más futuro que eso desde el punto de vista de las finanzas sostenibles, yo creo que demostración de primera mano, ¿no? Bueno, muy bien, pues yo creo que podemos dejar... Nunca me gusta dejar cerrada la mesa si luego hay un vino o hay una cerveza, porque luego se puede seguir hablando y debatiendo de esto. Se lo voy a decir. Pero nada, gracias a Berta, gracias a Iván por vosotros. vuestro tiempo. Bienvenidos otra vez a Auren. Y de nuevo gracias a Spainshift y cuando queráis vamos a tomar algo. Muchas gracias.